bons días a todos. Moitísimas gracias pola súa atención. Comparezo para dar conta do contido da reunión, da octava reunión que mantivemos co presidente do goberno, co mando único, cos ministros que teñen o mando neste momento en España, así como co conxunto de presidentes de comunidades autónomas. Antes, permítame que volva a dar unha información detallada da situación da epidemia que seguimos padecendo en Galicia. Neste momento hai 255 personas hospitalizadas. Nas unidades de cuidados intensivos están 36 pacientes e 2.896 ciudadanos que teñen contaxio e están diagnosticados como tales, están nos seus domicilios. E temos xa un total de 565 falecidos. Como saben, dende o pasado 1 de maio, Galicia garda loito oficial por estas personas que falleceron, e vamos a facelo así durante todo o mes para honrar a todas estas persoas que perderon a vida, para honrar as súas familias, así como para manifestar o noso respeto pola súa perda e o door colectivo que mantén Galicia con todas as persoas que se foron para sempre e incluso tamén aquelas que nas próximas semanas aínda poda perder a súa vida. A pandemia leva sesgada, como digo, 565 vidas en Galicia a data de hoxe, máis de 25.000 vidas en España, e isto é algo que non podemos esquecer, nin tampouco agora que afrontamos unha nova fase sanitaria e espero que económica e social. É necesario seguir actuando coa máxima responsabilidade. É necesario seguir garantindo esta reactivación gradual, segura e eficaz. Todos estamos de acordo nesto. Nin podemos caer en precipitacións, nin podemos manter cautiva a poboación mentras amenaza sobre todos nós a maior crise económica, que vai a xerar millóns de parados, tamén pobreza e tamén desigualdade. Debemos afrontar unha reactivación económica e social, pois coas máximas garantías sanitarias, reforzando a nosa capacidade de resposta asistencial e tamén garantindo que estamos agora máis preparados para facer fronte a posibles rebrotes, para detectalos e para controlalos. E todo isto debe ser liderado polo goberno central, sin dúbida, non temos ninguna dúbida ao respecto, pero, por suposto, se queremos ser eficaces e eficientes, o goberno central debe de consensuar e coordinar co resto das administracións públicas e dunha forma moi especial con aquelas administracións públicas que constitucionalmente temos a competencia sanitaria e a competencia en políticas sociais de acordo coa Constitución e os respectivos estatutos de autonomía. Entre todos debemos de definir el mejor plan de reactivación económica y social, y entre todos debemos de trasladarlo con certeza a los trabajadores, a las familias, a los ciudadanos, a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas, en definitiva, a toda la economía. Y he de decir, y así se lo he expuesto al presidente Sánchez, que en mi opinión, en las últimas semanas el gobierno central no lo está haciendo. Desde el principio de esta crisis, las comunidades autónomas hemos venido actuando con absoluta lealtad y con absoluto rigor y siguiendo las instrucciones del mando único en cada momento. Y con responsabilidad y lealtad tenemos que decir, en Galicia al menos, que nosotros, la comunidad autónoma gallega, no puede validar el plan planteado por el gobierno, ni siquiera publicado en el Boletín Oficial del Estado, al menos mientras este no se vaya clarificando y mientras este no se vaya concretando. Estamos hablando de un plan confuso y de un plan incompleto y discrecional. Y aún coincidiendo en los objetivos de ese plan, discrepamos profundamente en el fondo y en la forma. Y así me correspondió la responsabilidad
de trasladárselo al presidente del Gobierno central. Coincidimos sin duda con el presidente y con su gobierno en los objetivos, porque todos queremos lograr ir recuperando la vida cotidiana y la actividad económica. Al tiempo que se mantiene la protección de la salud pública y se minimiza la epidemia, evitando que el sistema sanitario se desborde. Plena coincidencia. Coincidimos también en aquellas cuestiones que se fueron introduciendo en las distintas decisiones del Gobierno a propuesta de comunidades autónomas, entre ellas a propuesta de la Comunidad Autónoma de Galicia. Coincidimos en que se haga de forma gradual, insisto. Le agradecemos que se haya tenido en cuenta que a partir del próximo lunes se pueda abrir el comercio con cita previa, las peluquerías con cita previa, que se pueda realizar desde el pasado día de ayer deporte individual sin contacto y, por supuesto, también agradecemos que haya alguna posibilidad, veremos si se concreta, de que esta reactivación económica se pueda hacer de forma asimétrica, es decir, de acuerdo con los criterios sanitarios de cada uno de los territorios y del cumplimiento de los mismos. Sin embargo, le he trasladado al presidente del Gobierno que discrepamos profundamente en el fondo y en las formas. Y le he trasladado al presidente las 7 razones por las que, lamentablemente, al menos de momento, estamos discrepando en el fondo y en la forma. En primer lugar, creemos que no tiene sentido, ante una pandemia sanitaria, utilizar criterios administrativos, y mucho menos los criterios de 1833, cuando se decidió en el siglo XIX diseñar el ámbito territorial de las provincias españolas. Para la aplicación de un plan que debe ser sanitario, utilizar un criterio administrativo del siglo XIX es cuando menos surrealista. Desescalada debe girar alrededor de los edificios de los hospitales, pero no alrededor de los palacios provinciales. En una crisis sanitaria lo más lógico es evaluar las zonas del territorio en base a los criterios sanitarios que cumpla ese territorio. Y eso es lo que desde 1986 señaló la Ley General de Sanidad, por cierto, aprobada por un gobierno del Partido Socialista. Además, es conveniente que dentro de las áreas sanitarias se nos permita hacer un zoom, detectar las microzonas para señalar en qué casos sería necesario cerrar esa microzona, en qué casos sería necesario hacerlo si hay un rebrote y en qué casos la movilidad estaría permitida o no permitida. Las microzonas, que no dejan de ser distritos sanitarios, que coinciden mayoritariamente con las comarcas gallegas, junto con las áreas sanitarias, debe ser nuestro criterio de movilidad y nuestro criterio de apertura y de reactivación económica. Las microzonas distritos sanitarios pues son dentro de las zonas, por ejemplo, en el área sanitaria de Lugo, el distrito de Monforte o el distrito de Amariña Lucense, o dentro del área sanitaria de Orense, el distrito do Barco o el distrito de Berín, o dentro da área sanitaria da Coruña, el distrito de C, Costa da Morte, o dentro del área sanitaria de Santiago, el distrito del Barbanza, o dentro del área sanitaria de Pontevedra, el distrito Sanlés. Asimismo, entendemos que la movilidad entre las zonas debe de hacerse si cumplen o no la clasificación epidemiológica, es decir, los criterios sanitarios. No tiene sentido que en las próximas semanas, cuando vayamos comprobando que Galicia está preparada para cumplir esos criterios sanitarios, no pueda haber movilidad entre las ciudades gallegas. No tiene sentido que un ciudadano de Vigo no pueda acudir a Santiago o a Coruña si cumplen los criterios epidemiológicos, las áreas sanitarias de origen y de destino. En segundo lugar, le hemos planteado al presidente del Gobierno nuestras advertencias y nuestras cautelas sobre el instrumento central que se está utilizando para la desescalada, que no es otro, como ustedes saben, que el estado de alarma. Creemos que se está dando un uso desproporcionado a un sistema que debe ser extraordinario. Nadie ha puesto en duda la necesidad de que entre todos aprobásemos el estado de alarma durante todas estas 6 semanas anteriores. Pero
Tras 8 semanas de vigencia y 3 prórrogas, parece al menos delicado mantener un instrumento que restringe los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y mantenerlo además, como el gobierno pretende, sine die, sin prefijar las fechas máximas y sin limitaciones en ese estado de alarma. La previsión más optimista del plan del gobierno, que aprobó el pasado martes, es poder llegar a la fase 3 dentro de 7 semanas. Y para eso ha confirmado que ese plazo es orientativo, que no es un plazo definitivo. Pero es posible, por consiguiente, que haya zonas o territorios que no consigan los criterios epidemiológicos después de esas 7 semanas. ¿Ocurrirá entonces que se mantendrá para todos los territorios el estado de alarma? ¿Se va a mantener un instrumento excepcional que coarta los derechos y las libertades de los ciudadanos para todos los territorios si alguno de ellos no cumple los criterios epidemiológicos? ¿Qué pasará si se producen rebrotes? ¿Volveremos al estado de alarma en ese territorio, en la provincia, en la comunidad autónoma? ¿Debemos seguir en estado de alarma de forma ilimitada? La vacuna la tendremos, según las sociedades científicas, dentro de 1 año y medio, 2 años. ¿Quiere decirse que podemos estar en un estado de alarma durante todo este tiempo? La propia Comisión Europea ha advertido que los estados de alarma que confieren poderes excepcionales a los gobiernos deberían ser reemplazados por intervenciones más específicas de los ejecutivos, de acuerdo con las constituciones de los estados. Existen en nuestro ordenamiento jurídico normas que nos permiten actuar, sobre todo en la fase de reactivación, para limitar determinados derechos, pero no todos. Los juristas han apuntado distintas opciones. La Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de salud pública, la Ley General de Sanidad, la normativa en materia de protección civil y seguridad ciudadana pueden permitir conjugar las decisiones sanitarias y las decisiones en el ámbito de las emergencias sanitarias con los derechos constitucionales y con las libertades constitucionales. Países vecinos como Portugal han levantado el estado de alarma y han pasado a otra fase, lo que llaman estado de calamidad. La República Francesa está gestionando la crisis con el estado de emergencia sanitaria. Difícilmente podemos hablar de ir acercándonos a la normalidad si mantenemos sine die un mecanismo tan excepcionalísimo como es un estado de alarma. Así, se lo he trasladado al presidente con el ánimo de acertar, advirtiéndole de que podemos caer ante riesgos jurídicos y constitucionales no menores en las próximas semanas, y advirtiéndole también que este estado de alarma se parece más a un estado de excepción que al propio estado de alarma. Esta es la opinión del representante ordinario del Estado en Galicia, que es el presidente de la Xunta. Y esta es simplemente la reflexión que creo que debo hacer para defender los derechos y las libertades de los gallegos, de los ciudadanos gallegos. Y en el caso de que el presidente considere que estas reflexiones no se deben de tener en cuenta, también le he planteado que al menos, si va a plantear un nuevo estado de alarma para los próximos 15 días, y no se sabe durante cuánto tiempo más, al menos que module ese estado de alarma, que lo module en cuanto al ámbito de aplicación, que concrete en qué territorios es necesario el estado de alarma y en cuáles no, y que lo module en el ámbito de la ampliación, entendiendo que debe de aclararse de forma expresa los derechos que se limitan, y no de forma genérica limitando todos los derechos de circulación y todos los derechos de movilidad. Una cosa es limitar los derechos de acuerdo con determinadas estructuras etarias y franjas horarias, y otra cosa es limitar los derechos de movilidad en su ámbito amplio o total. La tercera cuestión en la que le he trasladado la discrepancia es no menor, es en la ausencia
del conocimiento en cuanto a los criterios sanitarios para pasar de una fase a otra, de la 0 a la 1, de la 1 a la 2 y de la 2 a la 3. No conocemos los indicadores exactos para hacer el corte sanitario y poder trasladarse de una fase a la otra. Es necesario saber cuáles son esos criterios. Y esos criterios deben ser objetivos y deben ser conocidos con antelación y deben ser rápidamente evaluables. Dejarlo a la discrecionalidad o a la bilateralidad entre una comunidad autónoma y el gobierno es, en nuestra opinión, peligroso. Debemos de conocer ya con qué criterio sanitario se pasa de una fase a la otra, para que los trabajadores, las familias, los ciudadanos, las empresas sepan qué han de hacer y qué criterio sanitario se le exige a su área sanitaria para poder pasar de una fase a la otra, es decir, para poder ir abriendo paulatinamente la actividad económica a el orden económico mínimo para mantener salarios y para mantener la destruida riqueza de nuestro país al objeto de su reconstrucción. También le hemos planteado, en cuarto lugar, la necesidad de distinguir el ámbito urbano y el ámbito rural. Los criterios urbanos no se pueden implementar en las zonas rurales y viceversa. Y en este sentido, además de que los criterios deben ser diferenciados, le hemos propuesto varios presidentes autonómicos que aquellos lugares que llevan periodos amplios de tiempo sin contagios puedan acceder a las fases más avanzadas de forma directa. Y es que ya están cumpliendo los criterios, seguro, aunque los desconozcamos con exactitud, los criterios que se van a exigir, porque prácticamente estos territorios están limpios. Y un territorio limpio de pandemia, limpio de virus, no puede tener el mismo trato que otro territorio donde siga habiendo brotes intensos o agudos. Ayer mismo, con el inicio de la vuelta a la normalidad, hemos vivido un nuevo capítulo de contradicciones y de indefiniciones, cuando por primera vez en 7 semanas los ciudadanos han podido salir a la calle. No se sabe si las franjas horarias afectan a los municipios de más de 5.000 habitantes o a los núcleos de población de más de 5.000 habitantes. Para que se hagan una idea, en los municipios de más de 5.000 habitantes vivimos el 85% de la población gallega, mientras que si se toma como referencia los núcleos de población de más de 5.000 habitantes, ahí solo vivimos el 42% de la población gallega. Este fue el criterio de la delegación del Gobierno de Asturias: considerar, a efectos de desconfinar a la población sin límite de horario, los núcleos de menos de 5.000 habitantes, no los municipios. Y por consiguiente, si hubiésemos utilizado los criterios de la delegación del Gobierno de Asturias en Galicia, podrían haber salido a la calle sin franja horaria 1.100.000 gallegos más de los que han salido en el día de ayer. Comprenderán que esto no es un criterio, esto es una descoordinación que no merecemos los ciudadanos. Así se lo he planteado al presidente del Gobierno y el presidente ha dicho que está dispuesto a revisarlo. Y yo espero y deseo que se revise para que todos los lugares, para que todas las parroquias de menos de 5.000 habitantes, con independencia de que formen parte de un ayuntamiento con más de 5.000, todos esos lugares y todas esas parroquias puedan salir a la calle sus ciudadanos con independencia de una franja horaria y puedan hacerlo durante todo el día. Entiendo que es de justicia y entiendo que es lo mínimo que podemos aclararle a los ciudadanos, sino las dudas sobre los criterios de reactivación económica y social no solamente no serán intensas en el futuro, sino que son desconcertantes en el presente. Y las últimas 3 cuestiones que le hemos planteado al presidente es que no hay protocolos por sectores. No los hay. No los conocemos. No están publicados. No hay protocolos en la restauración, no hay protocolos en las peluquerías, no hay protocolos en los comercios. Es imprescindible protocolos de carácter nacional para que todas las tiendas, para que todos los comercios
y para que todas las superficies puedan abrir de forma coordinada. Tampoco hay una estrategia concreta y conocida ante cualquier rebrote sanitario que se pueda producir en las próximas semanas o meses. Y tampoco hay una estrategia tecnológica, cuando la tecnología es clave a partir de ahora. Aquí el presidente sí me contestó y me trasladó que se estaba intentando armonizar una estrategia tecnológica con el conjunto de la Unión Europea. Y estos 7 ámbitos se entroncan directamente con otra de las cuestiones que no podemos compartir, que son las formas. El Estado ha dado la espalda al Estado de las autonomías en el proyecto de reactivación económico y social, lo que el gobierno llama desescalada. Ha creado una ficción de decisiones compartidas, pero les puedo asegurar que todos los presidentes autonómicos, igual que yo, nos hemos enterado, igual que ustedes, por televisión, de cuál es el plan en cuanto a lo que el gobierno entiende por desescalada. Este plan debería ser un buen punto de partida. Y en este plan, es cierto, se han recogido algunas aportaciones que hemos planteado algunas comunidades autónomas. Pero lo cierto y verdad es que una cosa es recoger algunas aportaciones y otra cosa es conocer el plan antes de darlo a conocer a todos los ciudadanos, plan, insisto, que ni siquiera ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado. Necesitamos, pues, que se nos escuche, porque no tenemos más interés que acertar y porque no tenemos más interés que nuestro gobierno, el gobierno central, acierte. Ahora afrontamos quizás la parte más difícil de la pandemia, que es la reactivación social y económica, y no podemos fallar. Y aunque no caben improvisaciones y rectificaciones, estamos a tiempo de evitarlas, si de verdad se cuenta con las comunidades y si, como el presidente se comprometió, entramos en una fase de cogobernanza. Cogobernar significa gobernar juntos, y me gustaría, a partir de ahora, que pudiéramos hacerlo. Si el gobierno acierta, las comunidades autónomas estaremos a su lado. Y yo, de hecho, igual que otros presidentes autonómicos, hemos valorado positivamente la decisión de remitir a las comunidades autónomas 16.000 millones de euros como fondos adicionales a las haciendas autonómicas, aunque todavía no ha querido concretar, a pesar de que algunos presidentes autonómicos, entre los cuales me encuentro, le hemos pedido al presidente que nos concrete si los criterios de reparto de esos 16.000 millones de euros van a ser iguales o similares a los criterios con los que se reparte el sistema de financiación autonómica. No es un tema menor. Y yo anticipo que me preocupa que no se hayan querido concretar qué dinero le corresponde a las comunidades en función de los criterios conocidos hasta la fecha, que son los criterios del reparto de la financiación autonómica y que hemos venido utilizando en la última década. Espero y deseo que no se hagan criterios que beneficien y perjudiquen en función del color político de los territorios. Espero y lo deseo, y como el propio presidente de Castilla-La Mancha ha apuntado, esperamos que no se ensaye un nuevo sistema de financiación con estos 16.000 millones. Me sumo a la cautela que el propio presidente de Castilla-La Mancha ha referido. Las comunidades autónomas hemos sido leales, hemos sido responsables y les puedo asegurar que Galicia lo va a seguir siendo. El gobierno puede contar con nosotros, porque nosotros no tenemos más objetivo que el gobierno acierte, porque si el gobierno no acierta, las familias, los trabajadores, los ciudadanos, los autónomos, las pequeñas y medianas empresas gallegas estarán en peor situación, si cabe, de la que ya están. Pero se está equivocando el camino, y ser leal es advertir cuando el camino es el equivocado. Así se lo he trasladado al presidente y creo que buena parte de los presidentes autonómicos con mayor o menor intensidad también lo han hecho. Esto no es una cuestión de partidos. Estamos en el momento crucial para lograr el objetivo de controlar el virus y cualquier error nos devolvería a la casilla de salida, con las dramáticas consecuencias que esto conlleva. Y así se lo hemos trasladado al presidente, al que también he informado de que Galicia encara esta nueva fase con indicadores epidemiológicos y con capacidad del sistema sanitario
que pensamos nos sitúa en una buena posición, como pude explicarles el pasado jueves. Sin embargo, finalizo e insisto, seguimos sin conocer ningún baremo y qué indicadores sanitarios tenemos que cumplir para pasar de una fase a la otra. Tampoco conocemos los datos objetivos o serológicos que determine cuándo un territorio pasa de una fase a la otra. Con lo cual, la toma de decisiones por parte del Gobierno queda a expensas de los criterios que entendemos intentarán objetivarse, pero que, sin ninguna duda, en este momento seguimos sin desconocer. Y en cuanto a los indicadores, porque las dudas son muy extensas en todos los ámbitos que pedimos, y por eso le hemos pedido que aclare a los ciudadanos. Simplemente por citar las dudas en el ámbito económico. Es necesario saber qué negocios podrán abrir en la primera fase. ¿De qué negocios estamos hablando? ¿Cuál es la superficie de cada uno de ellos? Vamos a utilizar los criterios alemanes, los criterios franceses. ¿Qué criterio tenemos en España? ¿Serán las tiendas de menos de 800 metros? ¿Serán tiendas de menos de 700? ¿O serán tiendas con una superficie desconocida? No es posible tener una previsión de apertura de las tiendas si no conocemos qué tiendas se pueden abrir. Dar a las empresas un marco definitivo y definitorio para poder planificar sus actuaciones y para poder proteger a sus plantillas. Conocer si serán necesarias mamparas en los comercios o no. Conocer si serán necesarias determinados horarios específicos para mayores o personas vulnerables. Conocer si la distancia entre mesas será de 2 metros o de 1 metro, como en Francia. Adecuar, por supuesto, la regulación de los ERTES a la apertura gradual. Y en el ámbito personal, la gente quiere saber con certeza cuándo puede visitar a sus familiares en sus domicilios y cuándo puede visitar a sus amigos en sus casas, o si puede visitar a sus padres si viven en una provincia distinta de donde viven los hijos. Hace falta saber qué va a pasar, por ejemplo, con los campamentos infantiles en verano, o más concreción en el ámbito educativo, tanto en lo que queda de curso como en el curso que viene. Es necesario saber cuál es el plan de la Administración de Justicia para intentar reactivar en la medida de lo posible este pilar del Estado, que es la Administración de Justicia. Lamento sinceramente tener que trasladarles que esta visión poco optimista de la conferencia, pero en realidad es la visión que tenemos y que por eso le hemos pedido un cambio de actitud al Gobierno central. El presidente nos ha ofrecido cogobernar. Nosotros queremos cogobernar, pero queremos cogobernar por responsabilidad. Lo más sencillo sería no hacer nada. Seguir estrictamente las instrucciones del Gobierno central. No preocuparnos si el estado de alarma ha de durar meses o semestres. No entrar a plantear ningún criterio sanitario más que en el que cada momento señale el mando único. No preocuparnos si los protocolos en las tiendas, en los comercios, en los bares, en los restaurantes son conocidos o desconocidos. Lo más sencillo sería simplemente no molestar, pero creo que si hacemos lo más sencillo, estaremos ante la mayor crisis económica y la mayor crisis social que hayamos vivido en todas nuestras vidas. Y por eso nuestro planteamiento es pedir claridad y certeza, pedir criterios objetivables y medibles, y que se nos cuente la verdad, porque cuando se nos cuenta la verdad podemos participar en la construcción de la verdad para todos los ciudadanos y en la verdad para nuestro país. Quero finalmente finalizar chamando a responsabilidade, como sempre, de todos os cidadáns que saben que se non nos cuidamos os rebrotes estarán a orden do día e que saben perfectamente que cuidándose eles coidan os seus seres queridos e coidan a Galicia. Mais nada, moitísimas grazas.
Buenas tardes. En Radio Cadena Española pregunta si serán suficientes 16.000 millones para prorrogar lo que denomina el arresto domiciliario de los españoles y si sabe ya cuál será el sentido del voto del Grupo Popular a la prórroga del estado de alarma. Mire, nosotros hemos saludado, como no puede ser de otra forma, que por primera vez después de 7 semanas el Gobierno atendiese las propuestas de presidentes autonómicos cuando les trasladábamos que el mayor gasto, excluyendo lógicamente el impacto para la Administración General del Estado que supone el pago de los ERTES, tanto salarios como seguridad social, que es un enorme impacto de gasto público para el Gobierno central, excluyendo eso, el mayor impacto que se está teniendo es en el ámbito de la sanidad y de los servicios sociales. Hay distintos mecanismos financieros, el Banco Central Europeo, compra de deuda pública por un valor de 700.000 millones de euros, el Banco Europeo de Inversiones y también la Unión Europea, que va a reactivar un fondo de 1,5 billones de euros, de los que entendemos que a España le corresponderán al menos 150.000 millones de euros. De esos 150.000 millones de euros parece ser que hay 16.000 millones que se van a remitir a las comunidades autónomas. Nos parece que es una cifra nada despreciable. Es verdad que otros colegas consideraron que sería una cifra que hay que ampliar en futuros semanas o meses. Vamos a ver exactamente cómo funcionan esos 16.000 millones. Lo que hemos pedido es que se nos aclare cuáles son los criterios de reparto de los 16.000 millones. Esa es la clave. Si los 16.000 millones se reparten con los criterios conocidos, entiendo que no habrá discusión. Si los 16.000 millones se van a inventar unos criterios que benefician a algunos y perjudican a otros, es evidente que entraremos en un conflicto que creo que debe ser evitado, porque los criterios de reparto de la financiación autonómica son conocidos y se vienen implementando en España desde hace una década. Sobre lo que va a hacer o no el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso lo desconozco. Por tanto, a ellos le corresponderá tomar las decisiones que considere oportuna. Lo que sí es cierto es que nosotros planteamos que sine die un estado de alarma en base exclusivamente a los riesgos sanitarios de la pandemia nos puede llevar a estar en esta situación durante meses o semestres. Y que entendemos que la legislación sanitaria se debe de adecuar para establecer límites que garanticen las decisiones sanitarias y las restricciones de movilidad de los ciudadanos. Y en su defecto, en el caso de que no se atienda esta sugerencia, como es la Ley Orgánica de Salud Pública, o incluso modificar por un trámite de urgencia la Ley Orgánica de Salud Pública para poder dejar sin efecto el estado de alarma y activar un estado de emergencia sanitaria, que son cosas distintas. En el caso de que esto no se considere, al menos que el estado de alarma se module en territorios y se module en cuanto a los derechos afectados, y no un estado de alarma genérico y general que afecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos, como es la movilidad y la circulación de las personas, y otros que concreta el Real Decreto de aprobación del estado de alarma, y ya van 3. A veces, que opina da ausencia dun plan B do goberno ao estado de alarma e si cree que fai peligrar os ERTE como insinuou Pedro Sánchez? Unir el estado de alarma a los ERTES no es honesto. Los ERTES no tienen nada que ver con el estado de alarma. El ERTE se puede regular y se debe regular mediante las normas correspondientes de acuerdo con el marco laboral. Por lo tanto, puede haber ERTES por fuerza mayor, puede haber ERTES por condiciones económicas y organizativas de la empresa, con independencia de que haya un estado de alarma. Por lo tanto, decir que el estado de alarma se dicta para que los trabajadores puedan cobrar el 70% de sus salarios no es honesto. Eso es confundir a sabiendas y a conciencia a la gente. Eso es cambiar derechos por dinero. Y eso entiendo que no es razonable hacer esa comparación ni justificar un estado de alarma para que los trabajadores puedan cobrar un ERTE, ya sea por razones de fuerza mayor o por razones económicas u organizativas.
4 Televisión, ¿cuántos test del estudio epidemiológico gallego se han realizado ya en Galicia? ¿Cuándo empezarán las pruebas de refuerzo y de qué manera para contrastarlos? Y si estas pruebas extra que no estaban previstas pueden alterar los plazos y el protocolo del estudio. Estamos realizando el estudio epidemiológico y nuestro objetivo es finalizarlo entre el día 8-10. En cuanto al número de estudios que hemos hecho, yo creo que hemos sobrepasado ya los 35.000. El objetivo es llegar a 50.000, 35.000. ¿Cómo estamos haciendo la comprobación de estos test que el Gobierno central nos ha remitido y que entendimos desde el principio que no valían para el diagnóstico definitivo, pero sí para un estudio epidemiológico? Lo estamos reforzando con otro tipo de pruebas, como es a la vez que hacemos el estudio epidemiológico del Gobierno, y que esto supone extraer sangre a los ciudadanos, a los 6.000 y pico ciudadanos que están en el estudio epidemiológico del Gobierno. A esos 6.000 que extraemos sangre también le hacemos el test de anticuerpos completos, que es el test del estudio epidemiológico que estamos haciendo en este momento en Galicia para 50.000 ciudadanos. Por lo tanto, vamos a testar y a confrontar y a confirmar la fiabilidad de los test del Gobierno con esta extracción sanguínea que estamos haciendo a los 6.000 gallegos que están dentro del estudio epidemiológico del Gobierno central. Y así los vamos a confrontar y a incrementar la fiabilidad del test de anticuerpos completos, que es el test que nos remitió el Gobierno central. Praza Pública pregunta se prevé a Xunta facer pública unha serie estatística completa sobre a evolución do coronavirus en Galicia que evite distorsións provocadas polas mudanzas introducidas no cómputo durante a última semana. Nos temos esa serie, entendemos que a damos todos os días. O que estamos facendo, xa o dixen, ou intentei explicalo, acomodándonos os distintos protocolos que se diten por parte do mando único. Se o mando único anteriormente consideraba novos contagios a todos aqueles que tiñan un test e agora se consideran novos contagios só aqueles que teñan unha PCR, pois nós teremos que comunicar ao Goberno e ao Ministerio aqueles contagios con PCR. Si os distintos protocolos do Goberno inicialmente non pedían os falecementos en residencias e despois pedían falecementos en residencias os martes e os xoves e agora piden falecementos en residencias todos os días, pois inevitablemente temos que axustar a comunicación que facemos ao Goberno central. Si anteriormente o Goberno non distinguía entre os falecementos dos maiores con test positivo ou test negativo de coronavirus, si inicialmente tiñan un test positivo e agora nos mandan distinguir que un falecemento dun maior con test negativo de coronavirus non se computa como falecemento por coronavirus, nós temos que seguir esos protocolos. Por tanto, o obxectivo que temos exclusivamente é cumprir os protocolos según se vayan dictando e según se vayan notificando á comunidade autónoma. Faro de Vigo quiere saber qué le transmitió el Gobierno en relación a su propuesta de utilizar como ámbito territorial las áreas sanitarias. Igualmente, al respecto de la propuesta de permitir la movilidad entre provincias con la misma situación epidemiológica, y qué zonas de Galicia considera que deben pasar directamente a la última fase de desescalada y en qué plazo. Bueno, o presidente do Goberno volveu a trasladar que a súa convicción e a convicción dos seus expertos facer isto de acordo coas provincias, límite administrativo das provincias. Pero tamén volveu a abrir a porta para que, se as comunidades autónomas damos razóns suficientes e motivadas, nas reunións bilaterais que vamos a ter co Ministerio de Sanidade se poda ter en conta as áreas sanitarias. Por lo tanto, non hai ningún compromiso máis que a posibilidad de que se teñan en conta. Houbo presidentes autonómicos, eu creo que a maioría de presidentes autonómicos que teñen máis de unha provincia, pois se plantexaron claramente en favor das áreas sanitarias. Incluso hai presidentes autonómicos que o enfocan a nivel de zona básica de saúde, que normalmente é municipio. Por tanto, non sabemos se isto se vai a ter en conta ou non se vai a ter en conta. Iremoslo vendo, supoño, a próxima semana, cando teñamos que conocer por fin cales son os criterios sanitarios e os cortes que se van a pedir a cada territorio para pasar da fase 0 a fase 1, que empezará o próximo lunes. Cales son a resposta de se pode haber mobilidade entre zonas que non pertenzan á mesma provincia? Pois dependerá se se acepta ou non se acepta o criterio da área sanitaria.
Si o goberno sigue plantexando que o único criterio é o criterio administrativo da provincia, non poderá haber mobilidade entre as cidades galegas que non pertenzan á mesma provincia. Si polo contrario se acepta unha cidade e outra cidade teñen criterios epidemiolóxicos iguais, o lóxico é que haxa mobilidade, que a plantexamento da Xunta de Galicia. Ese é o noso plantexamento, pero de momento non podemos concretar se ese plantexamento se vai a aceptar ou non aceptar. Como dixen, outro día hai máis de 140 concellos que nas últimas semanas non teñen ningún contagio detectado. Por tanto, todos esos concellos están en territorios que cumplen os máximos criterios sanitarios, que non que ter ningún contagio. O obxectivo para abrir, entendo, calquer país, sería óptimo non ter ningún contagio no país. Pois ben, nestos territorios galegos, máis de 140, non hai contagios nas últimas semanas. Por consecuencia, nos parece que deberían de abrirse a fase 3. Ahora ben, si se sigue considerando que o ámbito territorial de apertura é a provincia, pois entón vai a ser casi imposible poder abrir por áreas sanitarias ou por distritos sanitarios. Si se utilizase o criterio da maioría das comunidades autónomas, que é un criterio sanitario, cando un distrito sanitario non tuvera contagios, o lógico sería abrilo entre sí. Si todos os distritos sanitarios que conforman a área, en toda esa área non houbera contagios, o lógico sería abrir toda a área entre os municipios que a conforman. E así sucesivamente, si todas as áreas dunha provincia e da provincia limítrofe cumplen os criterios. Iríamos abrindo a actividade económica e, polo tanto, poderían ir abrindo os bares, poderían ir abrindo os restaurantes, poderían ir abrindo as tiendas con independencia da súa superficie, sin necesidade de esperar 8 semanas, que é o plan que actualmente conocemos por parte do Goberno Central. Pero, en fin, o primeiro que temos que saber, espero que non lo den, a próxima semana, cales son os criterios sanitarios que temos que cumplir, porque de momento non concretan cal é o corte a partir do cual unha zona cumple ou non cumple. Unha zona se queda en fase 0 ou pode pasar a fase 1. Europa Press, ¿sabe ya la Xunta cuánto le corresponde el fondo de 16.000 millones anunciado por Sánchez y a qué los va a dedicar? Y, por otra parte, ¿por qué reclamaba al principio de la crisis sanitaria mando único y ahora que aún no se ha superado la pandemia apuesta porque las comunidades tengan mayor iniciativa en la desescalada? Perfectamente compatible el mando único en cuanto a los criterios que se han de observar para la desescalada con intentar concretar cómo y con qué criterios se hace la desescalada. Estamos en un estado de las autonomías. Si el criterio de la desescalada es un criterio básicamente sanitario, lo lógico es que los territorios que midamos sean territorios sanitarios. Si el criterio de la desescalada es un criterio sanitario, lo lógico es que las comunidades autónomas y el Gobierno central concretemos cuáles son los criterios sanitarios que se han de cumplir. Si hay territorios de una comunidad autónoma que cumple todos los criterios sanitarios, lo lógico es que esos territorios de esa comunidad autónoma no estén sometidos a la dificultad de pasar fases sin necesidad de que transcurran las 8 semanas obligadas. Me parece que esto lo entiende todo el mundo. No discuto el mando único. Lo que discuto es que el mando único acierte en sus decisiones y que sea coherente, homogéneo, previsible y que planifique la actividad económica de cada uno de los territorios que conformamos el país. Lo que intento es ayudar a ese mando único para que acierte en las peculiaridades de las comunidades autónomas que conformamos. Y ponía el ejemplo más práctico y más lamentable que estamos viviendo. Si usted es asturiano y vive en un pueblo de menos de 5.000 habitantes, con independencia de que su ayuntamiento tenga más de 5.000, usted puede salir a la calle sin franja horaria. Si usted vive en Galicia y vive en un ayuntamiento de más de 5.000 habitantes, pero su pueblo tiene 300 habitantes, usted no puede salir a la calle, más que durante la franja horaria. Esto restringe los derechos y libertades de 1.100.000 gallegos. ¿Cómo no voy a plantear
que estas cosas no pueden ocurrir. No es razonable que ocurran. No es razonable que un asturiano que vive en un pueblo de 3.000 habitantes pueda salir sin franja horaria y que un ciudadano que vive en una parroquia de 100 habitantes, si su municipio es más de 5.000, no pueda salir. ¿Qué riesgo tiene un ciudadano que vive en una parroquia de 100 habitantes y no puede salir a la calle más que durante el tiempo que determine el gobierno? ¿Acaso tiene más riesgo que aquel que vive en un pueblo de 3.000 habitantes y que, sin embargo, por un criterio de interpretación, en Asturias sí se puede y en Galicia no se puede? Entiendo que nuestro compromiso es ayudar al mando único por acertar, pero si nuestro compromiso es callar y no cuestionar ninguna norma, ya esté bien o mal hecha, entonces no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. Nos convertiríamos en unos verdaderos irresponsables, por acción y por omisión. Sí, sabe el porcentaje del fondo de 16.000 millones que le toca. No, ese porcentaje pedímoslo, empecé pedindo eu porque estaba na terceira parte, son o terceiro intervinte, e o pediron tamén outros presidentes autonómicos do Partido Socialista e do Partido Popular. O presidente dixo que mañá haberá unha reunión coa ministra por videoconferencia e se tratará este asunto, pero eu anticipo que me preocupa que non se deixara claro que os criterios co que se vai a repartir ese fondo son os criterios co que se reparte sempre os fondos de financiamento autonómico. Evidente que este fondo ten que ver co gasto sanitario, co gasto de reactivación económica e co gasto social, que prácticamente o gasto sanitario e o gasto social é máis de 80% total do noso presuposto. Por conseguinte, o que parece razonable é que sigan os criterios de reparto do sistema de financiamento actual e que, como decía o presidente Castela Mancha, non se ensalle un novo sistema de financiamento con estos 16.000 millóns de euros que romperían os criterios de financiamento anteriores que están sendo vixentes para todas as comunidades autónomas desde fai máis de 10 anos. Cadena COPE quiere saber cuánto más debería durar el estado de alarma a su juicio. Pero yo sigo pensando que el estado de alarma no puede durar todo el tiempo del riesgo de la pandemia. Que el estado de alarma no puede durar todas las semanas, meses, semestres que se necesiten hasta recobrar la normalidad sanitaria, y que el estado de alarma no puede durar todo el tiempo que necesitemos para sacar una vacuna. No tiene ningún sentido. Por lo tanto, entendemos que si se debe hacer alguna modificación de la Ley Orgánica de Salud Pública, para que, de acuerdo con los artículos de esa ley, las autoridades, por razones sanitarias, puedan restringir la movilidad de los ciudadanos en determinados territorios, hágase, pero suspéndase el estado de alarma. Y mientras no se hace, si es que fuera necesario hacer alguna modificación de la Ley Orgánica de Salud Pública, el estado de alarma tiene que ser modulado. Modulado en cuanto a los territorios y modulado en cuanto a los derechos. No un estado de alarma urbi et orbi, indiscriminado, que coarte los derechos y las libertades sine die de los ciudadanos españoles. Nos costó mucho que esos derechos y libertades aparecieran en la Constitución, y la Constitución española tiene que desescalarse, es decir, tiene que volver a regir en el ámbito de los derechos y libertades de los ciudadanos completamente. El diario.es pregunta a qué se refería exactamente cando falou de improvisar un espacio legal para posponer las elecciones más allá de 2020. A lo mismo que se refirió el Lehendakari. El Lehendakari lo que vino a trasladar el otro día es que si el riesgo de rebrote en otoño y en invierno es un riesgo más serio o más previsible, pudiera dar lugar a que en el mes de octubre estuviésemos con un rebrote sanitario, estuviésemos en estado de alarma y que no se aconsejasen por razones sanitarias celebrar las elecciones, y así pudiésemos estar durante el rebrote de otoño e invierno, que además se cruzaría con la gripe, con el virus de la gripe, y eso daría lugar, sin ninguna duda, a una intensidad en las enfermedades respiratorias y en un riesgo sanitario superior.
Por lo tanto, no tengo ningún interés en que la legislatura vaya más allá de su finalización por la ejecución de los 4 años de mandato. Lo que estamos simplemente es diciendo que o buscamos algunas fórmulas más ciertas o, dicho de otra forma, menos inciertas, o si no, lógicamente estamos en un abismo de legislatura y en un abismo legal que debemos de prever y que debemos de desentrañar. La voz de Galicia cree que tomar como referencia la provincia en vez de las áreas sanitarias puede generar alguna distorsión en Galicia a la hora de ir superando fases. Y recuerda que el juez sugirió que a lo sumo podría haber algunos distritos en Galicia con algún problema. ¿A cuáles se refiere? Bueno, na miña opinión, a din antes, penso que a provincia non ten nada que ver con a pandemia, e que o virus, como dice o presidente, pois non discute territorios, non? O virus non cruza un río ou deixa de cruzalo en función dunha provincia, ou o virus non cruza unha ponte en función de que este dunha provincia ou noutra provincia. Por conseguinte, o lóxico é que haxa unidades homoxéneas sanitarias e que as áreas sanitarias sexan os territorios normais, pero non o digo eu, é que o dicen os que xestionamos a sanidade en España. Se parece que hai alguén que non se deu conta que os pacientes non os xestiona o Ministerio de Sanidade. Os pacientes os xestionan os servicios de saúde das comunidades autónomas. O Ministerio de Sanidade xestionaba os pacientes cando non tiñan transferidas as competencias sanitarias. Pero agora o Ministerio de Sanidade ten 2 hospitales, o Hospital de Ceuta e o Hospital de Melilla. Entenderemos, pois, que o lóxico é que o Ministerio considere os territorios oportunos en Ceuta e Melilla e que deixe, desde o punto de vista sanitario, que as comunidades tomamos a decisión de vincular o territorio sanitario co territorio da pandemia. En relación con que distritos sanitarios poderían estar nunha situación máis comprometida para abrir fases, pois cando teñamos os criterios definitivos de corte, os podemos anunciar. Por eso decía que é tan importante coñecer os criterios de corte. Por iso é fundamental para poder planificar. As empresas que están nesa zona teñen que saber se van a pasar de unha fase a outra fase. Pero é o lóxico. Hai cantidad de xente, cantidad de traballadores, cantidad de organizacións, de autónomos que nos preguntan de forma continuada e constante cando poden pasar de fase, que criterios hai que cumprir e que protocolos no seu negocio teñen que implementar. No día de onte tuvemos unha videoconferencia co sector do turismo. Se apuntaron a esa videoconferencia máis de 1.200 profesionais do sector turístico. E, lóxicamente, a inquedanza é como teñen que ordenar as mesas, algo tan elemental. 1 metro, como en Francia, por aforos, como parece ser concreto o plan de desescalada. Onte estuveron falando co Ministerio, as asociacións de hostelería. Parece ser que agora xa se acepta que as terrazas pasen do 30% do aforo ao 50% do aforo. Pero todo isto son conversas informales. Pero a xente ten que prever, porque en función de como poda abrir o seu bar, o seu restaurante, a súa cafetería, pode ou non darlle traballo a toda a plantilla, a unha cuarta parte da plantilla, a unha 10ª parte da plantilla, ou pode simplemente decidir que non pode abrir porque abriría a pérdidas. Por tanto, é tan importante isto. Non é un tema secundario, é un tema prioritario. Que podo entender que isto despois pode cambiar en función da situación sanitaria ou dun rebrote que se produza, sin duda. Pero, se non planificamos, o único que estamos facendo é improvisar. E onte, os criterios de salir á rúa en Galicia e en Asturias son criterios que falan por sí solos. 1.100.000 galegos, se foran asturianos, poderían salir sin límite de horario. E como son galegos, solamente poden salir durante as franxas horarias que establece o Goberno Central. Eso comprenderemos que non podemos aceptalo. Galicia Confidencial refírese a que critica o plan de desescalada do Goberno Central, como Pablo Casado, e pregunta se ten vostede un plan de desescalada específico para Galicia e se o ten como sería, cantas fases e a que sectores afectaría por fases. Por suposto que temos propostas sobre o plan de desescalada, propostas que moitas delas se remitiron ao Goberno Central. Por suposto que non coñecíamos que o pasado martes, este martes desta semana, se iba a aprobar o plan. E por suposto que ese plan non o coñecimos a través de televisión.
Por tanto, si superamos con anterioridade cal é o plazo para aprobar un plan e previamente poder facer propostas a este plan, teríamos, lóxicamente, un plan compartido e cogobernado por parte das comunidades autónomas. Si un plan o puderamos utilizar en Galicia de forma autónoma, é dicir, con plenos poderes do presidente da comunidade autónoma, deberíamos e, por suposto, presentaríamos o plan de desescalada. Si, polo contrario, os presidentes das comunidades autónomas nos enteramos por televisión do plan de desescalada que se vai a aplicar na nosa comunidade autónoma, comprenderá que non deixa de ser un exercicio teórico do que hai que facer. Pero, en todo caso, tanto o Comité Clínico como o Comité de Expertos como o Goberno da Xunta de Galicia si ten as súas propostas desde o punto de vista de desescalada. Acabo de concretalas. Territorios, distritos ou comarcas sanitarias, territorio maior, área sanitaria, posibilidade de mobilidade entre todas as áreas que cumplen os mesmos criterios epidemiolóxicos, posibilidade de apertura pasando de fase 1 a fase 3 directamente aqueles territorios que durante os últimos 14 días manteñen criterios epidemiolóxicos aptos. Protocolos para cada unha das actuacións e sectores económicos. O propio Conselleiro de Economía, nunha reunión na que participei fai uns días, creo que foi o pasado xoves, co comercio en Galicia, lle facilitamos o protocolo que propón a Xunta de Galicia, dado que descoñecen, porque aínda non está publicado o protocolo do Goberno Central. Plantexamos un protocolo para os comercios que teñen que abrir con cita previa e un protocolo para as perruquerías, que tampouco tiñan, e os facilitamos o pasado xoves. Si tuviéramos autonomía para facer o plan de desescalada, Galicia tería un plan de desescalada falado cos sectores e publicado no Diario Oficial de Galicia, para que nadie empece a pensar ou a discutir si ese plan é plan definitivo ou non, toda vez que é un acordo do Consello de Ministros sin telo publicado no Boletín Oficial do Estado. El país teme que la prolongación del estado de alarma no le permita celebrar las elecciones en septiembre y haya que buscar una fórmula legal para prorrogar la legislatura más allá de los 4 años. Creo que sería la peor solución el prorrogar la legislatura más allá de los 4 años, la peor. Primero, porque nunca se ha hecho. Segundo, porque no hay ordenamiento jurídico al efecto. Tercero, porque entraríamos en una situación con un Parlamento disuelto, en el que no se cumplirían los equilibrios entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y tercero, porque nos abriría un proceso absolutamente incierto, en el que no sabríamos prácticamente nada sobre cuándo los gallegos tienen que elegir al futuro Parlamento y, en consecuencia, el Parlamento gallego al futuro presidente. Y creo que los gallegos tenemos derecho, una vez que finaliza la legislatura, a elegir el nuevo Parlamento y el nuevo presidente. Por lo tanto, dentro de la incerteza en la que vivimos desde el punto de vista sanitario, tenemos que aproximarnos al escenario que nos dé mayores certezas sanitarias para poder hacer unas elecciones con dificultades, seguro, con distanciamiento social, con colegios electorales más amplios de los que tenemos hasta la fecha, con lugares donde haya menos aglomeraciones para poder votar, probablemente con una campaña mucho más potente en voto por correo, en definitiva, con fórmulas para poder ejercer los derechos fundamentales. Y uno de los derechos fundamentales es el derecho civil a poder votar. Por eso creo que los estados de alarma son estados que los gobiernos no pueden utilizar de forma indiscriminada y mucho menos de forma continuada en el tiempo. Hemos de buscar límites para la suspensión de los derechos y de las libertades, que me parece algo fundamental. Muy bien, pues muchísimas gracias y hasta la próxima.